Hola a todas. Voy a invitar a la Inma Marcos y empezaremos la entrevista de hoy. Darme un momentito. A ver. Vale. En principio ya estaría invitada la Inma Marcos. Esperamos un momentino a ver si se conecta. También así aprovechamos que os conectéis todas. Hola. Hola, hola. Hola Inma. A ver Benvinguda. si acierto a poner el móvil aquí bien puesto, Sí, que no se me mira. caiga. Y así aprovechamos también a que se acaben de conectar todas. Ok. Y nada, empezaremos. Ujú. A Bueno, pues ver, nada, explicaros un poquitín de qué va la entrevista de hoy. Está dedicada sobre todo a la Semana de la Llevadora, que es esta semana, y específicamente mañana es el Día de la Llevadora, el día 5. Eh, Recordaros a todas que el día 8 de mayo, el domingo, tenemos una fiesta que hemos organizado las comadronas del parto en casa de la Asociación de Alpac para reivindicar algunas causas que nos explicará hoy Inma Marcos en la entrevista que le vamos a realizar hoy. Y nada, darle paso a Inma, que es una de las fundadoras de Alpac, que nos explique un poquitín ella, pues, cuál es su papel en todo esto y a que nos está dedicando ahora y hace mucho tiempo, porque es referente en parto en casa. Así que nada, te doy paso, Inma, y nos explicas un poquitín sobre ti. hola. Pues bueno, quería explicaros un poquito cómo surgió Alpac. También. Primero, ¿no? Bueno, si quieres, era más que nada para introducirte por si hay alguna persona que todavía no te conozca y luego ya es empezar la entrevista como tú prefieras. Bueno, soy comadrona independiente de Neisera Casa y hace 21 años que me dedico al parto en casa. Eh, a ver, es que se me cae esto, no sé ni cómo. Me Tranquila. parece que me lo he puesto al revés. Tranquila. Vale, a ver, pues os explico un poquito que ya en el año 2007, por ahí, empezamos a tener reuniones de profesionales de Parta Casa de Cataluña. En aquel entonces estábamos preparando la primera guía de la guía del parto en casa que salió en el 2010, Ujú. que la editó y la publicó el Colegio de Enfermería, ¿vale? Y de aquellas reuniones, pues surgió Alpac más adelante. Primero éramos un grupo que nos reuníamos cada 3 meses, todas éramos comadronas de parto en casa de Cataluña y bueno, nos sosteníamos unas a otras en nuestro trabajo, ¿vale? Y era comentar casos, hacíamos los primeros simulacros de resolver emergencias obstétricas y hacer red social entre nosotras, ¿no? Porque como éramos pocas Mm. y era importante que estuviéramos bien avenidas y haciendo piña para tener pues más presencia, más fuerza y, y todo mucho mejor. ¿Cómo fue que surgió Entonces, cómo fue que surgió esta necesidad? ¿Os sentíais a lo mejor por parte del sistema un poco, no? bueno, un poquito presionadas por parte del sistema, o sea, el parto en casa cada vez tiene más aceptación, cada vez se entiende más y está más normalizado, Ujú. pero cuando yo empecé hace 21 años, el parto en casa estaba muy mal mirado, muy demonizado, y necesitábamos, las que lo hacíamos, necesitábamos estar juntas, ¿no? Y apoyarnos las unas a las otras. Y de aquí surgió Alpac. En el año 2009, además de las reuniones, se creó la lista interna de Google de profesionales de Partacasa Ujú. y poco a poco surgió la necesidad de vamos a ser asociación, ¿no? Porque así tenemos también
más capacidad de cambio, ¿no? De apoyar a las madres y a las familias y a los bebés, Claro. y poder también tener contacto y presencia con el Departamento de Salud de Cataluña y poder impulsar que el parto en casa estuviera en la cartera de serveis. Todo esto habíamos de ser asociación. Y en abril del 2013 se creó, digamos, el ALPAC, l'Associació de Llevadoras de Part a Casa de Cataluña. Todos estos años nos venimos reuniendo cada 3 meses. Ahora, durante la pandemia hemos pasado a hacerlo online, pero siempre había sido presencial. Cada trimestre hacíamos simulacros de resolver entre nosotras, resolver emergencias obstétricas para estar bien preparadas. Y también comenzamos... También comentáis casos. Sí, también comentar casos. Sí, son reuniones muy importantes que esperamos con mucha ilusión y que tenemos todas las actas de reunión, todas escritas en una carpeta. Y bueno, también comenzamos con la formación en el año 2010, la formación de parto en casa para comadronas. Sí. Hemos estado durante 9 ediciones haciéndolo desde la Asociació Catalana de Llevadoras, que es la asociación hermana de ALPAC, que todas estamos con el mismo objetivo, ¿no? De normalizar el parto en casa, de recuperar la autonomía profesional de las comadronas, recuperar nuestro colegio propio, nuestra carrera independiente, que ahora si quieres hablaremos más de este tema. Hablaremos de ello. Y ahora, recientemente, en octubre pasado, pues comenzó la primera edición del curso de parto en casa, liderada y organizada por ALPAC. Al principio todavía sí, ha sido la número 10 de edición. Y a partir de ahora lo vamos a hacer desde ALPAC. Y con mucho éxito. ¿Vale? Con mucho éxito. Sí, mucho éxito. Mucha lista de espera. Claro, normalmente por curso caben 30 comadronas. En la próxima edición vamos a admitir 34 y tenemos más de 70 en la lista de espera. Mucho éxito, la verdad. Y durante 10 años hemos estado haciendo esta formación desde la Asociació Catalana de Llevadoras, que nos han apoyado mucho y ha estado muy bien, pero ahora ya hemos crecido como asociación y pensamos que era buena idea, ¿no? Que la formación de parto en casa viniera directamente de la Asociación de Parto en Casa, que somos nosotras. Totalmente. Y no solamente hacemos esta formación, hacemos muchas más. Mínimo cada 6 meses hacemos formaciones de resolver emergencias obstétricas muy completas. Sí. La idea es que todas las socias, que son todas comadronas de parto en casa de Cataluña, pues estén bien formadas y bien preparadas para poder resolver dificultades que pudiera suceder. Sí, que es una formación que también sirve no solo para llevadoras de parto a casa, sino como comadronas en general autónomas, va muy bien porque da muchos recursos y de hecho se apuntan muchas DIRs y muchas comadronas de fuera de la asociación, que también es muy interesante que la gente se vaya actualizando, y no es un curso que encuentres, desgraciadamente la actualización en emergencias obstétricas no lo encuentras en muchos sitios, entonces está muy bien que vaya saliendo desde ALPAC. Sí, es un curso empodera comadronas. Total. Es la idea. Totalmente. Sí. Muy bien. Y también quería preguntarte, Emma, sobre un poco cómo ves tú el papel de las comadronas del parto en casa en nuestra sociedad hoy en día. O sea, ya me comentabas que al principio estaba como muy perseguido, ¿no? Y muy mal visto, pero a día de hoy, ¿cómo ves que hemos evolucionado y cómo ves que está integrado en nuestra sociedad? Si crees que estamos de camino al cambio o bueno, aún estamos ahí... Tenemos que luchar por muchas cosas. Estamos de camino al cambio y sobre todo aquí en Cataluña es donde más normalizado está, dentro de que no está muy normalizado,
es donde más comadronas de parto en casa hay, donde más partos en casa se atienden. Se calcula que hay unos 800, 900 partos en casa al año en toda España. Ujú. Hay unas ciento y poquitas comadronas de parto en casa en toda España y de estas 69 están en Cataluña Ah, perfecto. y, y cerca de 450 aproximadamente partos en casa en Cataluña al año. Ujú. Que, por cierto, todas las comadronas que somos socias de Alpac tenemos la obligación de cada parto recoger todos los datos en una base de forma anónima, no se pone nunca el nombre de la mujer, pero sí el día, la hora y el lugar. Y con estos datos, pues luego podemos sacar nuestras estadísticas y estudios científicos, como el que nuestra compañera Lucía Alcaraz Exacto. sacó hace poco, que tuvo mucho éxito, ¿no? En este estudio, en esta investigación de nuestra compañera, pues se vio que los resultados de las comadronas de Alpac son muy buenos, Bueno, es a pesar importante para que nos reconozcan. de que, sí, a pesar de que no estamos, o sea, el servicio de parto en casa no está incluido en la cartera de servicios del sistema de salud, de que es un servicio privado, de que no tenemos todavía un sistema de súper buena coordinación con los sistemas de emergencias, ¿no? Que todo esto está en camino, todo esto lo estamos trabajando. Pero a pesar de todo, pues tenemos muy buenos resultados. Pues sí, es muy importante. Bueno, es que la investigación al final es clave, ¿no? Para que nos acaben reconociendo, para que todo esto vaya evolucionando y para que al final también, o sea, que es un trabajo que tenemos que hacer desde nosotras, por suerte o por desgracia, pero que al final es la forma de que nos reconozcan y de ir avanzando en esta sociedad, ¿no? Tenemos tener unos resultados identificados, Sí, entonces es muy importante que vayamos. ¿no? Y ahora que estamos en la era de la información, que es Exacto, muy fácil acceder a buena información, pues está subiendo la demanda del parto en casa. cierto que es otra De cosa que iba a hecho, comentar, sí. hay más demanda que oferta. El Ujú. problema es que somos las que somos, las comadronas de parto en casa en Cataluña, ¿no? Entonces, hay a menudo más mujeres, sobre todo ahora en el verano, Sí, para el agosto, que muchas estamos de vacaciones claro. y, Y también y hay zonas que donde no, muchas. donde no podemos llegar, porque evidentemente no se puede llegar a todos lados, hay que tener como unas medidas. Entonces hay muchas Exacto, zonas hay también donde no se cubre y zonas de Cataluña que no hay nadie asistiendo a partos en casa. Ujú. Entonces, es complicado, que no todas las mujeres que quieren parir en casa lo consiguen finalmente, o consiguen una comadrona que les pueda atender Ujú. finalmente. O sea, yo aconsejo a las madres que cuanto antes, ¿no? Incluso antes de quedarse embarazadas, se informen y como tarde, con las dos rayas del positivo, empiecen a buscar embarazadas, porque yo por ejemplo, si no me avisan muy prontito, Ya con no, 4, 5 o 6 semanas de embarazo, pues ya suelo tener todo lleno. claro. Imagínate, Ujú. imagínate que está muy bien, que es mucha suerte, pero que al final también es una cosa que lo complica todo, claro, porque tienes que tenerlo como muy claro Ya, y estar ya. muy segura. Hay mujeres que no desde el inicio se plantean todo esto, sino que mientras van haciendo el camino se dan cuenta de cómo quieren las cosas. Claro, y en Claro, y cuenta estos ya llegan límites. tarde. Exacto, pero bueno. Sí. Entonces, un poco, ¿qué reivindicamos de cara, bueno, a la fiesta que hacemos el día 8 el domingo, de parte de la asociación, ¿no? de Alpac, con la fiesta que organizamos, ¿no? Pues preguntarte un poquito qué es lo que reivindicamos en esta fiesta y qué es lo que reivindicamos en general con el día a día, ¿no? Con nuestra atención en el parto en casa y con todo el movimiento de la asociación, el que fundarais todo, pues, al PAC, el que hagáis los cursos, pues, ¿qué es lo que reivindicamos a día de hoy? Sí, a ver, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
toda mujer tiene derecho a elegir las circunstancias del parto y del nacimiento del bebé. Y eso incluye el lugar donde parir. Entonces, la mayoría de países de Europa sí que están cumpliendo con este derecho humano, pero en España no. En España el sistema de salud solo ofrece el parto hospitalario, ¿vale? Entonces, queremos poder cumplir la ley, ¿no? Que las mujeres tengan libertad absoluta para elegir dónde quieren parir y puedan elegir parir en casa sin tener que sufragarlo de su propio bolsillo, que incluyan el servicio de parto en casa en la cartera de serveis, que además es mucho más barato que el parto hospitalario. El parto en casa ahora mismo ronda los 2.200 euros y el parto hospitalario entre 3.000 y 6.000, depende, sobre todo si es cesárea, es más caro. Pero es que además el parto en casa incluye unos servicios de alta calidad, de lujo, que no se dan en hospital. O sea, tienes la atención de una comadrona en tu domicilio durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto, el primer mes de vida. Ese primer mes de vida tan importante, ¿no? Que esto no lo están dando en el hospital. Eso sería la primera reivindicación. Sí, que es un poco, es gracioso, por así decirlo, ¿no? Lo del tema económico, porque muchas veces se habla del parto en casa es caro, ¿no? Claro, no es caro, es que ahora mismo es un servicio privado, por así decirlo, no entra dentro de la cartera de servicios, Sí. entonces dificulta el poder acceder a él, por eso parece caro, pero si lo desglosas y divides la hora de guardia durante 5 semanas 24/7, que es ridículo al final. Entonces, no es caro, para nada. No es nada caro y lo que se ofrece es mucho mayor que muchas veces se ofrecen pues, en centros hospitalarios, como tú dices. Entonces, sí que visto desde fuera parece un lujo, y no es un lujo, es algo que deberíamos poder hacer todas las mujeres y de hecho sería mucho mejor para nuestra sociedad y económicamente mejoraría el sistema sanitario brutalmente. Sí, y además es muy seguro el parto en casa. O sea, toda la evidencia científica publicada, que hay evidencia a paladas, dice que en cuanto a mortalidad es la misma en hospital que en parto en casa. Y en cuanto a morbilidad, o sea, morbilidad es resultar dañada o con secuelas, es mucho menor la morbilidad en el parto en casa. Sí, sí, porque la mayoría de consecuencias suelen ser iatrogénicas, o sea, que al final... Exacto. Luego la otra reivindicación sería más comadronas. O sea, más comadronas, menos cesáreas. O sea, no es posible que ahora mismo en Cataluña, y también pasa en toda España, el sistema de salud contrata más ginecólogos obstetras que comadronas. O sea, hay casi 1,1 ginecólogo por cada comadrona. ¿Cómo es posible esto? Si la mayoría de embarazos y partos son normales de bajo riesgo. Y la comadrona es la especialista en embarazo de bajo riesgo y en parto de bajo riesgo normal, ¿no? Total. O sea, no, además, si fuera... Todos los paritorios están faltos, están promocionando ofertas de 40 horas en todos los paritorios prácticamente de Cataluña. Luego, en algunas clínicas privadas están dejando de poner comadronas y están sustituyéndolas por enfermeras. O sea, no hay personal, no hay comadronas. No hay. Y no están favoreciendo que las haya, ni mucho menos. Todo lo contrario, porque, por ejemplo, en las clínicas privadas no les dan sus propias... O sea, no les dejan asistir partos, sus competencias no se están respetando. Es una cosa que exacto. Y además, es que si solo fuera por el tema económico, las comadronas salimos muchísimo más baratas que los obstetras. Que eso habría que hablarlo también. Primero porque nuestra nómina es mucho más barata, ¿vale? Luego porque durante el embarazo no pedimos tantas pruebas caras, invasivas. Luego porque en el parto no hacemos tantas técnicas invasivas ni cirugías. Y luego porque y se medicaliza menos. Y se medicaliza menos. Claro,
al estar menos medicalizado el parto atendido por comadrona, también hay menos efectos adversos, menos secuelas, con lo cual hay menos tratamientos en el posparto. O sea, lo mires por donde lo mires, salimos mucho mejor y además, no solo eso, es que además tenemos mejores resultados. O sea, todos los estudios que comparan, seguimiento y atención al parto y al posparto por solo comadronas comparado con seguimiento del embarazo solo por obstetras y atención al parto con un equipo mixto de comadrona y obstetra, pues han visto que los resultados es mucho mejor solo comadronas. Mejores, mucho más nivel de satisfacción de las familias, más lactancia materna, menos episiotomías, menos cesáreas, menos necesidad de anestesia peridural. O sea, ¿cómo es posible que cuando la evidencia científica es tan clara, el gobierno siga contratando muchos más médicos obstetras que comadronas? O sea, no hay por dónde pillarlo. No. Y aquí en Cataluña hay mucha demanda de comadronas, ¿no? Cada semana estamos recibiendo desde la Asociación Catalana de Comadronas demanda de empleo de diferentes centros de primaria y hospitales. Pero en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, la profesión de comadrona está muy desvalorizada. Muchísimo. O sea, muchísimo. Porque mira, aquí a nivel hay un montón de comadronas. Aquí a nivel comadronas en paro, tenemos Yuna. autonomía. Pero es que Sí, en otros sitios de pero, España, no hay comadronas prácticamente en ambulatoria, o sea, es enfermería la que se encarga. No tiene... Sí, enfermería o incluso los médicos de cabecera están llevando el embarazo. ¿De dónde se ha visto? Aquí en Cataluña esto sería intolerable, absolutamente, menos mal, ¿no? Pero que hayan todavía comadronas en paro en algunas zonas de España con la necesidad que hay. Totalmente. En Y luego fin. está el tipo de formación, ¿no? Cómo se llega a ser comadrona, que en muchos casos es muy complicado por diferentes... por la situación de cada persona es muy complicado poder sacarse enfermería, luego formarse para hacer el GIR, la formación, bueno, Sí. el examen para llegar a ser comadrona. Complica mucho a la gente llegar a ser comadrona y me sorprende que tal como estamos de necesidad de comadronas, no se haga de otra manera o no se facilite el acceso a mujeres que de verdad o hombres que desean ser comadronas. O sea, les parece un camino imposible. Es como porque además tienen De hecho, y otra de las reivindicaciones que tenemos es el acceso directo, o sea, que la profesión de comadrona se pueda estudiar de nuevo como era antiguamente, que es carrera propia, sin tener que pasar por 4 años de enfermería. ¿Sabes que hasta el año 1953 las comadronas se formaban en la universidad con su formación directa y propia y eran profesionales autónomas, competentes, sin necesidad, no estaban bajo la responsabilidad de ningún médico, ¿no? Trabajaban de forma independiente. Además que seguramente recibiríamos una formación mucho más completa porque nos dedicaríamos directamente a las necesidades de cómo atender a las mujeres y de ser comadrona específico, porque creo que en 2 años muchas cosas se quedan por el camino, o sea, y que claro, hombre, si fuera carrera propia tendrían que ser al menos 4 años. Por eso. Como en otros países, claro. Entonces... Pues resulta que en el año 1953, en aquel momento el estamento médico presionó al gobierno de que cómo puede ser que existan estas mujeres libres trabajando por su cuenta, sabias, sin necesidad de estar jerárquicamente sometidas a un médico. Esto no puede ser. Y decretazo franquista y nos cerraron los colegios de matronas y la formación la convirtieron en especialidad de enfermería para convertirnos en enfermeras especialistas sumisas a lo que diga el señor doctor.
Y esto han pasado 69 años y todavía estamos así. No tenemos carrera propia ni colegio propio, o sea, tenemos colegiación como enfermeras. Y esto no puede ser. Totalmente, totalmente. Pues esto es lo que Pues estamos veo reivindicando. muchas, Más comadronas veo muchas y colegio propio. de acuerdo en que una formación directa de comadronas, una propia, está todo el mundo solicitándolo aquí desde el chat. Muy bien. Sí, porque no puedo ver, veo que hay gente que escribiendo, pero Sí, no no, puedo no leer te las preocupes, preguntas. ya te lo Si hay transmito yo. alguna No, eso iba a pregunta, decir que si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, aprovechar que estamos aquí encantadas de responder si queréis sobre lo que estamos hablando. Y nada, también si quieres aprovechamos un poquito para contar cómo ya la fiesta del domingo, un poco qué es las sí, actividades que vamos a ofrecer, que se pueden encontrar, invitaros a todas a venir, por favor, que es un evento sí, es muy muy... importante que vengáis, bueno, todas las compañeras, que todas las familias, con niños, sin niños, con niños dentro de la barriga o Total. fuera. Será una fiesta estupenda. Tendremos a Tanit Navarro cantando, tendremos una cuentacuentos maravillosa, tendremos un equipo de, se me ha olvidado el nombre, los que hacen juegos para niños. Bueno, sí, de... Ay, no sé. Sí, Bueno, se me ha olvidado el nombre ahora. Bueno, y estaremos allí todos, esperamos que haga un buen día con soleado y nos encontraremos allá. Tendremos camisetas de alpac. que son Que maravillosas, puede, son maravillosas. sí, de yo he parit a casa o jo sóc comadrona llevadora d'alpac Y yo o jo he nascut a nascut a casa, casa. son molt guays. Sí, sí, sí. Sí, podrían compartir y bueno, es una oportunidad. Tata Inti nos Ah, dice, muy bien, muy bien. Concha, gracias. Sí, Tata Inti vendrán y Exacto. bueno, será estupendo. Sobre todo los niños se lo pasarán genial. Ah, y tendremos la vagina tobogán, O sea, un maravilloso, inflable eso lo tendremos todo. maravilloso para los niños, vagina tobogán, no os lo Claro que sí. perdáis. No, es genial porque además también Ujú. estaremos todas las comadronas de Alpá, con muchas de ellas, y nos podéis conocer también, nos podéis consultar lo que necesitéis y estaremos encantadas de compartir con vosotras. Y bueno, sobre todo reivindicar lo que estábamos hablando, reivindicar una formación propia, reivindicar unos derechos para las mujeres y dedicarnos un día a todas. Pues os invitamos a todas a venir. Mira si nos lo hemos montado bien, que esta vez hemos contratado hasta un lavabo portátil. Oye, eso muy bien, muy bien, muy bien, importante, Sí, sí. importante. Muy bien, pues en principio veo que no hay preguntas, no sé si alguien quiere aprovechar y si no, pues sin agradecerte muchísimo este ratito que hayas compartido con nosotros, haber hablado de cosas muy importantes para nuestra profesión y para nuestro futuro. El parto en casa yo creo que al final es el camino, igual que muchos otros cambios, pero este es el camino y bueno, esperemos que pronto Sí, se reconozcan mira, nuestros resultados, se nos reconozcan nuestros esfuerzos y se pueda incluir en la cartera de servicios para que todas las mujeres puedan acceder a ellos. mira, también quería decir que las comadronas de Alpac tenemos como mucho empuje y mucha motivación y tenemos un montón de comisiones que estamos ahí trabajando. Tenemos una comisión trabajando por el colegio propio y la formación propia. Tenemos una comisión trabajando por elaborar un documento informativo para las mujeres sobre la inducción de los partos, que es bastante tremendo lo que está pasando con toda la cantidad de inducciones que está Una habiendo. barbaridad. También tenemos la comisión de formación, ¿no? Donde preparamos todos los cursos que hacemos. Y también tenemos incluso una comisión para apoyar a las GIRS, a las estudiantes de comadrona que quieren hacer prácticas de parto en casa y que no les están dejando. También tenemos esta comisión. Muy importante también.
Sí, Porque antes he leído con la comisión. A Monse que decía, yo donde más aprendí fue con el parto en casa y yo tengo que decir que personalmente, tras mi formación oficial, donde más he aprendido y a ser autónoma y a tener recursos ha sido en el parto en casa. He conocido a personas Claro, claro, maravillosas y me han formado de las mejores maneras. O sea que donde he aprendido a ser claro, buena comadrona ha sido con el parto en casa. Así que eh, es así, es así. Yo creo que, y todas las comadronas que hacen, vienen de prácticas conmigo, lo dicen, ¿no? De un antes y un después totalmente, de, de haberme acompañado, ¿no? totalmente. Sí, sí. Pues muchísimas Pues gracias, que tenemos mucho empuje y seguiremos haciendo muchas siempre. cosas Ujú. y que vengáis todos el domingo, que nos Por veremos favor. y nos lo pasaremos muy bien. Por favor, venir. Pues sí. Pues nada, Inma, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un placer enorme y muchas gracias por todo lo que nos has aportado, que creo que es súper importante. A ti, Yuna. Hasta Gracias. luego.